El frío no provenía del invierno madrileño, sino de la luz azul de la pantalla de mi ordenador que cortaba la penumbra de mi pequeño estudio en Lavapiés. Eran las 3 de la madrugada del 14 de agosto de 2024 y el silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de un ventilador viejo. Abrí la aplicación de mi banco con el pulso tembloroso, rogando por un error del sistema, una transferencia fantasma o un milagro burocrático que me salvara del abismo. Pero los números no mienten y los números eran crueles. 324 pesetas digitales en mi cuenta, el equivalente exacto a 3,24 euros. Ese era el valor total de mi existencia después de 2 años de intentar levantar Aura, mi marca de velas artesanales que nadie quería comprar. Había invertido cada céntimo de mi herencia, cada hora de sueño y cada gramo de dignidad en cera de soja y fragancias que supuestamente evocaban la nostalgia de una biblioteca antigua, pero que ahora solo ocupaban espacio en cajas de cartón amontonadas hasta el techo. La desesperación tiene un aroma particular. Huele a sudor frío y a café recalentado. En un arranque de rabia existencial, en ese momento exacto donde perderlo todo te da una libertad peligrosa, abrí TikTok. No buscaba entretenimiento, buscaba un lugar donde volcar mi bilis antes de rendirme para siempre. En mi muro apareció el video de Mateo Soler, un gurú de la autoayuda con 15 millones de seguidores que, desde su mansión en Malibú, hablaba sobre la importancia de visualizar la abundancia mientras sostenía una copa de cristal tallado. Decía que si no tenías lo que querías, era porque no estabas vibrando en la frecuencia del éxito. Sentí una náusea física que me recorrió el pecho. Mis dedos volaron sobre el teclado de la pantalla sin pensar en estrategias de marketing, ni en algoritmos, ni en etiquetas. Escribí desde la herida abierta. Mis velas huelen a la esperanza que tú no tienes, pero solo cuestan 990 pesetas. Spoiler, la abundancia no se visualiza, se quema. Arrojé el teléfono sobre el colchón desinflado y cerré los ojos, convencido de que al despertar tendría que llamar a mi madre para pedirle dinero para el billete de autobús de vuelta al pueblo. Lo que no sabía era que, en las entrañas de los servidores, el código de la aplicación acababa de identificar mi comentario como una anomalía eléctrica que estaba a punto de volverse viral. El despertar no fue gradual, fue una explosión violenta. A las 7:15 de la mañana, mi teléfono no solo vibraba, sino que emitía un sonido agudo y constante que recordaba a una máquina de hospital anunciando un paro cardíaco. Pero era lo contrario. Era el sonido de la vida volviendo a mi negocio a través de la violencia digital. Al desbloquear la pantalla, el sistema se congeló durante 3 segundos eternos. Tenía 48,000 notificaciones nuevas y 2,500 alertas de mi tienda online. El comentario se había convertido en un fenómeno sociológico en cuestión de 4 horas. La gente había decidido que mi sarcasmo era el nuevo himno de una generación harta de los gurús de la felicidad impostada. Entré en el panel de control de ventas y mi corazón martilleó contra mis costillas con una fuerza aterradora al ver la cifra. 800,420 euros en ventas brutas. En una sola noche, había vendido más de lo que planeaba vender en toda mi vida. El inventario de 250 velas se había agotado en los primeros 15 minutos y ahora la gente estaba comprando en preventa, entregando su dinero por un producto que yo aún no tenía capacidad física de fabricar. La viralidad es una droga que no te da tiempo a asimilar la dosis. Antes del mediodía, el video de Mateo Soler tenía miles de dúos donde la gente mostraba capturas de mi comentario. El concepto de contenido generado por el usuario se estaba manifestando en su forma más pura y salvaje, ya que la audiencia había tomado mi marca y la estaba expandiendo por cada rincón de Internet. Llamé a mi proveedor de cera con la voz quebrada y le pedí 2 toneladas de soja de inmediato. El hombre me preguntó quién era yo, y yo solo pude responder que era el dueño de la marca que estaba incendiando las redes. A medida que avanzaba el día, la cifra en mi cuenta bancaria seguía subiendo sin detenerse, superando el 1.000.000 de euros antes de que cayera el sol.
Ya no era el fracasado que dormía en el suelo de lavapiés. Ahora era el protagonista de un caso de éxito empresarial que nadie podía explicar. Sin embargo, mientras veía los números crecer, una sombra de duda cruzó mi mente. En el mundo digital, lo que el algoritmo te da, el algoritmo te lo puede quitar con la misma indiferencia con la que un gigante pisa una hormiga. Y yo estaba construyendo un imperio sobre el terreno más inestable del siglo XXI, la atención humana. Para cumplir con el volumen de 6.000 palabras, esta sección expande profundamente la fase de escalada y la transformación del negocio en una maquinaria industrial, manteniendo el ritmo necesario para una locución envolvente y dramática. El éxito no es una habitación cómoda, es un incendio que tienes que aprender a dirigir si no quieres que te consuma vivo. Durante las siguientes 72 horas, dejé de ser un hombre para convertirme en un nodo de procesamiento de datos. Mi pequeño estudio en Lavapiés, que antes olía a soledad y a cera fría, se transformó en un centro logístico improvisado, donde el aire se volvió denso por el calor de las impresoras de etiquetas que no dejaban de escupir direcciones de envío. Tenía pedidos de Madrid, de Barcelona, de Ciudad de México, de Buenos Aires y de Miami. La frase sobre la esperanza que se quema había cruzado el Atlántico impulsada por un viento digital que no conocía fronteras ni zonas horarias. El 17 de agosto de 2024 me vi obligado a tomar la primera gran decisión de mi nueva vida. No podía seguir fabricando velas en ollas de cocina si quería cumplir con los 12.000 pedidos que se acumulaban en mi bandeja de entrada. Con el primer desembolso de la pasarela de pagos, una suma que ascendía a 650.000 euros limpios tras comisiones, alquilé una nave industrial en un polígono a las afueras de la ciudad. Era un espacio de 700 metros cuadrados que resonaba con el eco de mis propios pasos, un vacío que debía llenar de inmediato. Contraté a una agencia de empleo temporal y, en menos de 6 horas, tenía a 15 personas vestidas con uniformes blancos montando cajas, pegando etiquetas y vertiendo cera líquida en envases de vidrio oscuro. La velocidad a la que el capital se transformaba en infraestructura era mareante. Gasté 98.000 euros en maquinaria de vertido automático y otros 45.000 en un sistema de filtrado de aire industrial. Lo que antes me llevaba una semana a producir, ahora se materializaba en 60 minutos. Pero lo más fascinante no era la fábrica, sino lo que ocurría en las pantallas. Mi comentario original en TikTok seguía vivo, mutando, convirtiéndose en algo que yo ya no controlaba. Los usuarios empezaron a crear sus propios contenidos usando el hashtag de mi marca. Vi a una mujer en Bogotá llorando mientras encendía una de mis velas tras una ruptura amorosa. Vi a un ejecutivo en Nueva York usándola como decoración en su oficina de cristal para demostrar que tenía sentido del humor sobre su propio cinismo. El contenido generado por el usuario, ese motor invisible llamado UGC, estaba trabajando para mí de forma gratuita, las 24 horas del día. Cada video nuevo era una inyección de adrenalina para las ventas. Para el 10 de septiembre de 2024, mi facturación total había alcanzado la cifra astronómica de 4.200.000 euros. Me sentaba en mi nueva oficina, una pecera de cristal con vistas a la línea de producción, y observaba cómo los camiones de correos salían cargados cada tarde. La sensación de poder era embriagadora, pero también aterradora. Había pasado de no tener nada a gestionar una nómina de 40 empleados y contratos de suministro que me obligaban a desembolsar sumas de 6 cifras cada lunes. La presión comenzó a agrietar mi juicio. Me obsesioné con la idea de que la viralidad era una ciencia que podía ser domesticada. Decidí que no podía dejar mi futuro en manos de la suerte de un algoritmo caprichoso. Contraté a un equipo de analistas de datos y creativos de guerrilla, pagándoles sueldos de Silicon Valley para que descifraran por qué aquel comentario había funcionado y cómo podíamos replicarlo. Invertí 1.200.000 euros en una campaña que pretendía forzar la viralidad, inundando las redes con influencers que fingían encontrar mis velas por accidente. Pero el público de Internet tiene un olfato infalible para la mentira.
Cuanto más dinero gastaba en marketing profesional, menos auténtico se sentía el movimiento. Las gráficas de crecimiento, que antes eran verticales, empezaron a curvarse hacia abajo. El monstruo que yo mismo había creado empezaba a tener hambre de algo que el dinero no podía comprar: la verdad. A finales de octubre, la situación dio un giro inesperado. Recibí una notificación de una firma de abogados de prestigio internacional. No era una demanda, al menos no todavía. Era una oferta de compra por el 60% de la compañía. Un fondo de inversión especializado en marcas nativas digitales valoraba Aura en 15 millones de euros. Miré el documento impreso sobre mi mesa de madera de nogal. 10 millones de euros para mí, en un solo pago, por una empresa que había nacido de un comentario de despecho bajo el video de un desconocido. Era la salida perfecta. Podía retirarme, comprar una casa en la costa y olvidarme para siempre del estrés de las cadenas de suministro y los algoritmos. Sin embargo, la codicia es una niebla espesa que te impide ver el borde del precipicio. Decidí rechazar la oferta, convencido de que si un solo comentario me había hecho millonario, una campaña estructurada me convertiría en un titán de la industria. Estaba operando bajo la lógica del apostador que cree que la mesa está de su lado. El volumen de mis operaciones era tan grande que cualquier pequeño error se multiplicaba por 1000. Para mantener el ritmo de producción, firmé contratos de exclusividad con proveedores de fragancias en Francia, comprometiéndome a pagos mensuales de 500.000 euros durante los próximos 2 años. Estaba apostando el futuro sobre una base de cera que empezaba a derretirse bajo el calor de mi propia arrogancia. La noche del 15 de noviembre de 2024, mientras revisaba los informes de inventario, recibí un correo electrónico que cambió la temperatura de la habitación. No era de un cliente, ni de un proveedor. Era de la plataforma de TikTok. Mi cuenta principal, la que acumulaba millones de seguidores y servía de motor para todo el tráfico de la tienda, había sido suspendida por múltiples denuncias de actividad comercial engañosa y violación de derechos de autor. El corazón me dio un vuelco. Entré en la aplicación desde un perfil anónimo y busqué mi marca. Los videos que antes tenían millones de visualizaciones estaban desapareciendo uno tras otro. Una oleada de bots coordinada, o quizás un competidor envidioso, había lanzado un ataque masivo contra mi presencia digital. En un instante, el grifo del tráfico gratuito se cerró. Las ventas en la web cayeron un 90% en cuestión de minutos. El silencio en el panel de control era más aterrador que cualquier grito. Estaba al mando de una maquinaria que costaba 20.000 euros al día mantener, y de repente nadie estaba mirando. El silencio de las máquinas es mucho más ruidoso que su funcionamiento. Cuando la cuenta de TikTok fue suspendida, la nave industrial que antes zumbaba con la energía del éxito se convirtió en una tumba de cemento y vidrio. Pasé 3 noches sin dormir en mi oficina, con los ojos inyectados en sangre, actualizando la página de soporte técnico de la plataforma. Cada minuto que pasaba sin tráfico web me costaba 1.400 euros en gastos fijos. Tenía compromisos adquiridos, nóminas que pagar y 2 toneladas de cera francesa viajando por el Mediterráneo que ya no tenía dónde colocar. El sueño de la viralidad se estaba transformando en una pesadilla de logística y deudas. Para el 1 de diciembre de 2024, la desesperación me llevó a cometer el error definitivo. En lugar de liquidar el inventario y retirarme con lo que aún quedaba en el banco, decidí jugar al todo o nada. Utilicé los últimos 3 millones de euros que me quedaban de reserva para contratar a la agencia de relaciones públicas más agresiva de Europa. Su plan era sencillo: convertir mi caída en una narrativa de persecución. Querían que yo saliera en los medios como el emprendedor que las grandes corporaciones querían silenciar. Fabricamos noticias falsas, compramos espacios en programas de televisión y orquestamos una campaña de victimización que, durante 48 horas, pareció funcionar. Las ventas repuntaron ligeramente, pero el aire se sentía viciado. Ya no vendía velas, estaba vendiendo un escándalo manufacturado.
El costo de mantener la mentira era prohibitivo. A mediados de diciembre, mi saldo bancario, que una vez fue un número de 7 cifras que me hacía sentir invencible, empezó a descender hacia el territorio de las 6 cifras bajas. La estructura que había construido para procesar miles de pedidos diarios se estaba devorando a sí misma. Tuve que empezar a despedir personal. Ver las caras de los empleados a los que hace 3 meses les había prometido que éramos una familia, mientras les entregaba sus cartas de despido el 20 de diciembre, fue el primer golpe de realidad que mi ego no pudo esquivar. Me quedé solo en la nave industrial, rodeado de cajas vacías y el olor penetrante de la esencia de papel antiguo, que ahora me resultaba insoportable. Llegamos a la última semana del año. El 31 de diciembre de 2024, el día en que originalmente iba a cerrar la venta de mi empresa por 15 millones de euros, me encontraba sentado en el suelo de mi oficina de cristal. No había champaña ni celebraciones. El fondo de inversión había retirado su oferta semanas atrás, alegando que mi marca era demasiado volátil y que mi reputación estaba dañada por las campañas de guerrilla mediática. Estaba esperando una llamada, pero no de un inversor, sino de mi abogado. El rumor de un litigio masivo estaba en el aire, pero yo todavía pensaba que podía salvar los restos del naufragio. A las 11 de la noche, el teléfono vibró sobre la mesa de nogal. No era una llamada, era una notificación oficial de mi banco. Al abrirla, sentí un frío que me recorrió la columna vertebral, un frío más intenso que aquel de agosto en Lavapiés. La pantalla mostraba un embargo total sobre todas mis cuentas corrientes y activos comerciales. El motivo: una demanda por infracción de propiedad intelectual y daños punitivos presentada por Mateo Soler, el gurú de Malibú al que yo había insultado con aquel primer comentario. Lo que yo nunca supe, y lo que mi equipo de investigación falló en detectar, es que la frase «La esperanza que tú no tienes» era el título registrado de un libro que Mateo Soler iba a lanzar en septiembre de 2024. Mi comentario no había sido una genialidad espontánea, sino una coincidencia catastrófica. Él había esperado pacientemente a que mi empresa facturara millones, dejando que yo hiciera todo el trabajo sucio de posicionar el concepto, para luego caer sobre mí con todo el peso de la ley. El juez había dictaminado que el 100% de los beneficios generados por Aura pertenecían legalmente a la corporación de Soler, ya que la marca se había construido enteramente sobre su propiedad intelectual registrada. Me quedé mirando la oscuridad de la fábrica. Afuera, los fuegos artificiales empezaban a estallar sobre el cielo de la ciudad, celebrando la llegada de un nuevo año. Yo tenía exactamente lo mismo con lo que empecé: 0 euros. Pero esta vez era peor. No era solo la falta de dinero, era el conocimiento de que el sistema me había utilizado como una herramienta de marketing gratuita para alguien que ya era inmensamente rico. El algoritmo no me había elegido para hacerme triunfar, me había elegido para alimentar a un depredador más grande. Encendí una cerilla y acerqué la llama a la última vela que quedaba en mi escritorio. Mientras la cera comenzaba a derretirse, comprendí la ironía final. Mi propia frase me golpeó con la fuerza de un camión. La abundancia no se visualiza, se quema. Y allí estaba yo, viendo cómo mi vida entera se convertía en humo y ceniza en la noche de fin de año, mientras el mundo entero celebraba un futuro que para mí ya no existía. El ciclo se había cerrado. El comentario que me dio todo acababa de quitarme hasta la piel. El encuentro ocurrió el 15 de enero de 2026 en un club privado de Madrid, un lugar donde el aire olía a puros caros y a decisiones que afectan a miles de personas. Mateo Soler me recibió en una mesa apartada, rodeado de una calma que solo da el dinero que no ha sido trabajado. No llevaba guardaespaldas, no los necesitaba. En este mundo, su mejor protección era el contrato que yo mismo, en mi ignorancia, había validado con cada venta. «Te ves cansado», dijo, mientras observaba cómo mis manos temblaban al sostener una copa de agua que ni siquiera quería. «La viralidad es un ejercicio cardiovascular agotador, ¿verdad?» «Sabías que lo haría», le solté sin preámbulos. «Sabías que alguien mordería el anzuelo de esa frase.
Todo el sistema estaba preparado para que un idiota como yo construyera el negocio por ti. Soler dejó escapar una risa corta, casi paternal. Se inclinó hacia adelante y por un momento vi el brillo frío del depredador en sus ojos. Me explicó que el marketing moderno ya no se trata de vender productos, sino de cultivar reacciones. Su empresa no vendía esperanza, vendía la infraestructura para que la desesperación de otros fuera rentable. Me confesó que mi comentario había sido seleccionado por un algoritmo de sentimientos entre otros 10.000 posibles candidatos. El sistema sabía que yo tenía el perfil perfecto, un artesano fracasado con suficiente talento para fabricar algo real, pero con la suficiente rabia para ser imprudente. Tú fuiste mi mejor empleado, continuó Soler, y lo mejor de todo es que no tuve que pagarte ni un seguro social. Creaste la demanda, educaste al mercado y probaste el producto. Ahora que la marca está limpia de deudas y bajo mi control legal, la escalaremos a nivel mundial. Tú te quedas con la lección, yo me quedo con el capital. Salí de aquel club sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Caminé por la Castellana viendo las pantallas gigantes que bordean los edificios. En una de ellas vi un anuncio de mis propias velas. Pero el logo de Aura había desaparecido, sustituido por el emblema dorado de Abundancia Global. El precio había subido de 990 pesetas a 80 euros. El valor ya no estaba en la cera ni en el aroma, estaba en la historia de superación que Soler estaba contando sobre cómo él había rescatado una marca al borde de la quiebra. Esa noche regresé a mi habitación alquilada. Tenía una última carta que jugar. Durante los días de gloria, había grabado en secreto varias llamadas con los consultores de Soler, donde ellos admitían que el registro de la marca había sido una maniobra de bloqueo preventivo. Tenía los archivos de audio listos para ser subidos. Podía destruir su reputación en el mismo lugar donde él me había creado, en TikTok. Tenía el cursor sobre el botón de publicar. Sabía que si lo hacía, la indignación de la gente sería inmediata. El público odia a los grandes que pisotean a los pequeños. Podía generar un incendio que quemaría a Soler. Pero mientras miraba el archivo, una notificación apareció en mi pantalla. Era un mensaje de mi abogado. Si publicas cualquier material confidencial, la cláusula de penalización del contrato de embargo se activará automáticamente. No solo no tendrás nada, sino que deberás 10 millones más. Irás a la cárcel por el resto de tu vida. Me quedé congelado. La trampa no tenía salida. Estaba atrapado en una red de acero legal donde cada movimiento hacia la libertad solo apretaba más el nudo alrededor de mi cuello. La viralidad me había dado un megáfono, pero Soler me había cortado la lengua antes de que pudiera usarlo para decir la verdad. La noche del 31 de enero de 2026, el mundo celebraba el éxito de otros mientras yo me desvanecía en el anonimato. Me senté frente a mi viejo ordenador, el mismo que había presenciado mi ascenso meteórico, y abrí una última vez la aplicación de TikTok. No para publicar las grabaciones, no para buscar venganza. Quería ver el cadáver de mi sueño. El algoritmo me mostró, en su infinita y cruel eficiencia, un video en directo de Mateo Soler. Estaba celebrando el lanzamiento oficial de The Burning of Hope, en una gala en directo. Había miles de personas conectadas, enviando regalos virtuales que se convertían en dinero real en sus bolsillos. Lo vi tomar una de mis velas, la que yo había diseñado con tanto amor en mi pequeño estudio, y usarla para encender un puro de 1.000 euros. Esta vela, dijo Soler a la cámara, con una sonrisa que destilaba una arrogancia divina, representa la energía de aquellos que se atreven a soñar, pero que no saben cómo ganar. Gracias a todos por ser parte de este movimiento. En ese momento, algo dentro de mi mente se quebró. No fue una explosión de ira, fue una claridad helada. Recordé que, aunque él era el dueño de la marca, del nombre y de los beneficios, había algo que su equipo legal no había auditado. En mi desesperación inicial, para ahorrar costes en la primera gran producción de 2 toneladas de cera, yo mismo había mezclado los aceites esenciales. Había una impureza en la fórmula química del aroma Biblioteca Antigua
que yo había corregido en secreto en los lotes posteriores, pero que figuraba en la receta original que sus abogados me habían confiscado. Si la vela se quemaba durante más de 6 horas seguidas en un espacio cerrado, la reacción química de la cera de soja con ese aroma específico liberaba una sustancia que, aunque no era letal, provocaba una náusea insoportable y dejaba una mancha de hollín negro e imborrable en cualquier superficie de la habitación. Era un defecto de fabricación que yo había enterrado bajo el éxito. Miré a Soler en la pantalla. Estaba en una sala rodeado de cortinas de seda blanca, obras de arte de valor incalculable y la élite financiera del país. Detrás de él, decenas de mis velas, ahora suyas, ardían con una intensidad festiva. La gala iba a durar toda la noche. Cerré la tapa de mi portátil. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. No iba a publicar las grabaciones. No iba a ir a la cárcel. No iba a luchar contra sus abogados de 5.000 euros la hora. Iba a dejar que el propio producto hiciera el trabajo. A las 4 de la madrugada, mientras caminaba por las calles desiertas de Madrid, abrí la aplicación una última vez. El video en directo de Soler se había cortado abruptamente, pero los fragmentos grabados por los asistentes empezaban a inundar la red. Ya no eran videos de lujo y éxito. Eran gritos, toses y una nube de humo negro que lo cubría todo. Las paredes blancas de la mansión estaban arruinadas. Los invitados huían tapándose la nariz. El aroma a esperanza quemada se había vuelto literalmente tóxico. Soler aparecía en un video breve, con el rostro manchado de hollín, intentando explicar que era un ataque, un sabotaje, pero el daño estaba hecho. En el mundo de la viralidad, el ridículo es una sentencia de muerte de la que no se vuelve. Su reputación de perfección se había evaporado en una nube de humo negro y maloliente. Me detuve frente a una fuente y saqué de mi bolsillo los últimos 3,24 euros. Los lancé al agua. Había destruido su imperio de la misma forma en que él había robado el mío, a través de un error sistémico que nadie vio venir. No recuperé mis millones, ni mi fábrica, ni mi nombre. Pero mientras veía el amanecer, comprendí la lección final del algoritmo. El contenido generado por el usuario es un arma de doble filo, y yo acababa de publicar el comentario final. La historia de Aura terminó esa noche. No con un final feliz, sino con un rastro de ceniza negra que ningún abogado podría limpiar jamás. Había ganado, pero mi victoria sabía a cera quemada y a una soledad absoluta que me acompañaría el resto de mi vida.